hicieron, sino todos, ¿no? Así que el hambre, la igualdad y la justicia son ante todo un problema moral. Y la moral tiene su raíz en el corazón. ¿Por qué se habla tanto del corazón? El corazón, cuando se dice el corazón en la Sagrada Escritura, es un símbolo. El corazón está como en el centro del cuerpo humano. Y por eso, cuando se habla del corazón, lo que quiere decir es el centro de la persona, el núcleo más íntimo. Por eso dice Jesús, hablando a los fariseos, que no podían comer, hay alimentos que no pueden comer, un judío, hay alimentos que no los puede comer porque son impuros. Ellos, por ejemplo, el que más conocemos es el cerdo. No se puede comer carne de cerdo. ¿Por qué no se puede comer carne de cerdo? ¿Por qué es impuro el cerdo? No, hay una explicación. Sí, claro, se la voy a dar ahora, como decía la película esta de Berlanga, yo os la voy a dar, tengo una explicación que os la voy a dar. Pues no se puede comer carne de ningún animal que tenga la pezuña partida y no rumie. Esto es. Todos los animales que tienen pezuña partida y no rumian son impuros. Por ejemplo, el cerdo. Lo mismo le pasa al centolio. Las cigalas no se pueden comer, son impuras. Las ambas sí, porque no tienen pezuña. Entonces, todo lo que tiene pezuña partida y no rumia, eso es impuro. Pero de todos, el más impuro es el cerdo. ¿Por qué? Porque los pueblos de alrededor de los judíos, los cananeos, ofrecían el cerdo como sacrificio a sus dioses. Entonces eso les parecía ya la abominación. Que encima esto sea lo que se le ofrece a la divinidad, a Dios. Entonces el cerdo es la abominación de la desolación. El cerdo nunca. Eso ni tocarlo. Le decía San Pedro, dice, no entrará eso en mi boca. La carne del cerdo. En la parábola del hijo pródigo, cuando viene la crisis y entonces busca trabajo y nadie se lo da, solamente hay uno de aquel país que le envió a cuidar cerdos. Entonces, todos los oyentes de la parábola dirán, oh, va a quedar un judío cuidando cerdos. Y dice, añade, y deseaba llenarse el estómago de la comida de los cerdos. Esto ya es la repanocha. ¿Qué significa eso? Un judío que vive entre cerdos y que come como los cerdos, es un cerdo. Es un cerdo. Es a lo más bajo que se puede llegar. Es la degradación máxima. Dice, entonces entró en sí y empezó a pensar. O sea que este hombre no cambia por mal que le vaya, ni por lo que le digan, ni por lo que no le digan, porque nadie cambia porque te lo dice. Dice, predícame cura, predícame fraile, que por un oído me entra y por el otro me sale. Como no lo veas tú, no hay nada que hacer. Entonces, entrando en sí, empezó a pensar. Y ahí empieza el cambio de este hombre que había llegado a ser como un cerdo. Entonces dice Jesús, no hace impuro al hombre lo que entra de fuera, sino lo que sale del corazón. Porque del corazón salen los asesinatos, los robos, las injusticias, las mentiras, sale del corazón, del centro de la persona, de la voluntad. Bueno, pues esto es lo importante, ¿no? Que la misericordia, la moral, tiene su raíz en el corazón, en el centro de la persona, en las motivaciones, en los sentimientos, en los pensamientos, en las actitudes. Y por esto no deja de ser paradójico, a la vez que humillante, si comprobamos cómo cuando a veces se promueven, se propugnan pues, soluciones, por ejemplo los políticos, ¿eres político? Ya lo veo. Saliste corriendo, ¿no? Que empiezan a hablar de, en fin, de economía al mismo tiempo y de bienestar, al mismo tiempo hay una corrupción en esos que quieren promover el bienestar. No bastan las palabras. Eso sale del corazón de las personas. ¿Cómo es posible que se haya producido en España, por ejemplo, no solo en España, este escándalo de la corrupción que es generalizado?
no es solo de unos. Todos los días una cosa nueva, de un partido, del otro, del de más allá. ¿Cómo es posible que se haya dado eso? Pues porque hay una enfermedad moral, pero no solo en esos concretos, sino que nuestra sociedad está enferma. Una sociedad enferma por ese materialismo, esa ausencia, es una enfermedad del corazón. Y entonces, pues el que tiene esa enfermedad, el que participa de esa enfermedad, el que tiene pues, esa tentación, pues puede caer en ella, evidentemente, ¿no? Y esto hace también que no deje de ser paradójico como otros, que instituciones, grupos, que tienen como fin la solidaridad, la lucha en favor de la igualdad, el bienestar de todos los pueblos, organizaciones no gubernamentales que se dicen independientes, habría que hablar largo y entendido. Pues resulta, yo estuve una temporada, yo no he sido nunca misionero, pero estuve una temporada en un país de misión, estuve 4 meses en un país que se llama Malawi, que está en el sur de África, cerca de Mozambique, cerca de Sudáfrica, en esa región que se llama de los Grandes Lagos, el lago Malawi, que antes se llamaba el lago Nyasa. Bueno, es uno de los países más pobres de África y por lo tanto allí hay muchas ONGs. Mi gran sorpresa por las ONGs, yo estaba con estas monjas que tenían aquí las misiones, que llevaban hace años las misiones de la diócesis de Oviedo, y tenían una misión allí en Malawi, y fui con ellas. Y ahí estaban los padres blancos, que son los que evangelizaron gran parte de la África negra, que se llamaban antes, ¿no? Pero había con las organizaciones no gubernamentales una rivalidad, una lucha entre ellas, entre las organizaciones. Pero bueno, ¿y esto a qué se debe? Si todo el mundo busca, aquí hay hambre. Yo me acuerdo un día que fuimos a un poblado a poner vacunas, y entonces había que vacunar allí a una legión de niños, y subíamos desde la misión, que tenía un hospitalillo, subíamos a, no sé dónde subimos, por allá donde me llevaron. Entonces había que ponerles unas vacunas a los niños que eran, yo creo que era contra la polio o algo así. Bueno, y ahí estuvimos toda la mañana, vinieron un montón de gente, y al terminar la mañana, ya hacia la 1 o así, pues dijeron, bueno, vamos a comer. Comimos arroz con pollo. Cosa. Entonces, pues las enfermeras preparan la comida, el arroz con pollo, y dijeron, ya está la comida preparada, vamos, y allí al descampado. Y en esto, me dan a mí mi plato de plástico, y en esto me voy a poner a comer, hago así, y veo que está todo el mundo enfrente, era como una especie de colina, sentados, mirando. Y se están viéndonos comer. Se están viéndonos comer. Dije yo, pero bueno, ¿sabe quién come ahora? Ahí delante, dije, ¿por qué no se lo damos ahí? Dije, no, si con esto no tiene ni para un grano cada uno. Y nosotros tenemos que comer porque hay que seguir haciéndolo. Bueno, fue un atragantón aquel arroz con pollo. Y entonces, a lo que iba, ¿no? Lo de las organizaciones no gubernamentales. Pero bueno, ¿por qué esta rivalidad? Dice, mira, porque todas estas ONGs viven de las subvenciones que mandan de Europa, de América y tal. Entonces, para que te manden una subvención, tú tienes que hacer un proyecto, ese proyecto tiene que tener pues unas condiciones, lo que se llama un nicho. Entonces, el que descubre una cosa no se la dice a nadie porque con eso es con lo que se nutren, con lo que viven y con lo que se enriquecen las ONGs. De manera que es el negocio de los pobres. Esa es la cosa. Bueno, si no lo veo, no lo creo. Dice, aquí se vive de esto y se vive muy bien. Aquí hay gente que hace mucho dinero con los pobres. Porque claro, un porcentaje de todas esas subvenciones se lo lleva la gente que está en las ONG. Por eso digo que lo del hambre, lo de la solidaridad, la lucha a favor del bienestar de todos los pueblos, y después, otra de las cosas
Y es que muchas de estas ayudas están condicionadas. ¿Condicionadas a qué? A que los gobiernos, que los jefes, de esos pueblos introduzcan políticas demográficas de control de la natalidad, de esterilización de mujeres, para que, según ese cantar, es la famosa ideología de género, es que si no aceptas esto, no recibes la ayuda. De manera que es una violencia ideológica contra los pueblos, contra la gente, porque eso a la gente le parecía una cosa, bueno, extrañísima, porque en África, que hay una superpoblación, cuando se habla del control demográfico, se aplica aquí, pero donde lo hay es allí, es una cosa rarísima, porque aquí habría que fomentar la natalidad. Y resulta que en África el problema de la natalidad no es tan problema, no es vivido como un problema. Son pueblos vitalistas, es decir, la sacralidad de la vida. De manera que no tener hijos es una desgracia. Una de las cosas que tenían, por ejemplo, las órdenes religiosas de las mujeres, de las chicas, era que para un manawita, que una mujer no tuviera hijos, era una cosa tan absurda que además en su mentalidad les podía venir una maldición de los antepasados. De manera que tenían que impedir que las familias vieran a las novicias, porque se las llevaban. Y les creaban unos miedos de que todas las maldiciones de los espíritus de los antepasados iban a recaer sobre ellas, sobre sus padres, sobre sus... Entonces, era tremendo. ¿Por qué? Porque no entienden que una persona no tenga hijos. Porque entonces es como si cortáramos la fuente de la vida, ¿no? Que es la razón de la existencia. Bueno, pues resulta que en estas ONGs tienen que aceptar, o tienen que no lo aceptan, pero tienen que decir que sí, porque si no, no hay ayudas para la educación, por ejemplo. Bueno, en definitiva, la Iglesia, el cristianismo, proclama, profesa y defiende la justicia con misericordia, el amor benevolente, gratuito, sobreabundante de Dios. De manera que el modelo de un cristiano es Cristo, Jesucristo, que da de comer al hambriento. Y además da de comer un pan que el que coma de él nunca más tendrá hambre. Es decir, que el pan que Cristo da es el mismo. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Por eso decía Benedicto XVI, que es este papa maravilloso. Que tiene yo no sé por qué la gente le llamaba, claro, no lo conocían, porque decían el pastor alemán, como un perro, pastor alemán, es un Bulldozer, ¿no? Una cosa tremenda. Bueno, es que no conocen a Benedicto XVI. Bueno, pues Benedicto XVI, en una de sus maravillosas encíclicas, cuando habla de esto, de Dios es caritas, Dios es caridad, Dios es amor, dice, el que solo da pan, da demasiado poco. Porque no solo de pan vive el hombre, no basta con el pan. El que da pan y no se da a sí mismo, pues no ha dado prácticamente nada. De manera que la obra de misericordia, dar de comer al hambriento, no puede dar solo pan si no se da uno a sí mismo. Bueno, y entonces me voy a saltar la segunda obra de misericordia, que es dar posada al peregrino, de aquí voy a hablar, y voy a hablar de dos cositas para terminar, para no cansaros demasiado, que es el camino y más convincente en la sociedad actual y en la de siempre. Es necesario que en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en las cofradías, en todas las realidades de la Iglesia, sean un testimonio de amor fraterno. San Juan Pablo II proclamaba que la causa de los pobres es para la Iglesia su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo. Por esto la Iglesia tiene que dar ejemplo de sencillez, de austeridad, de cercanía, de solidaridad con los más necesitados y mantener actitudes que sean
ejemplares. La Iglesia tiene que despojarse de lo superfluo, de lo ostentoso, y presentar un rostro como el de Jesucristo. Por eso es tan importante en la Iglesia el acompañamiento a los enfermos, a los ancianos y a las personas que han tenido una muerte en su familia. La experiencia del sufrimiento constituye uno de los momentos privilegiados para encontrarnos con Dios. Es una cosa curiosa. Hay mucha gente que el sufrimiento le aleja de Dios. A mí me alejó una temporada, Sí. porque el 7 de julio perdí a mi yerno con 38 años. Eso. El sufrimiento aleja a la gente de Dios porque no lo puede comprender. ¿Cómo Dios permite eso? Es una pregunta que recorre también toda la Biblia y hasta Jesucristo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento de los inocentes? El sufrimiento de los que parece que no lo merecen, que no es debido, que no era lo ajustado, lo justo. Entonces, el sufrimiento a muchas personas les escandaliza y les aleja de Dios. Y sin embargo, es el momento y el lugar privilegiado del encuentro con Dios. Es al revés. El sufrimiento es lo que más acerca al hombre a Dios y lo que más acerca a Dios y al hombre. Es algo muy parecido. Unamuno, no sé si sabéis, yo soy mis orígenes, digamos, son de la filosofía. Y uno de los que estudié allá en mis años jóvenes fue a Unamuno. Unamuno tiene una obra central, que escribió mucho, pero a la obra central de Unamuno se llama El sentimiento trágico de la vida. Unamuno tuvo un sufrimiento enorme en su vida, porque tuvo varios hijos que ahora se llaman, antes los llamábamos subnormales, ahora se llaman deficientes o no sé qué sea, discapacitados psíquicos. Pues él tuvo varios, no sé si 3 hijos con una discapacidad, ¿no? Y entonces, claro, eso en su vida personal, en su vida matrimonial, en su vida familiar, fue fuente de un gran sufrimiento, ¿no? Porque si tienes uno, tienes un problema. Si tienes 3, ya me dirás. Entonces dice, en el sentimiento trágico de la vida, hablando del matrimonio, él dice, al matrimonio le une más el sufrimiento que el gozo. Haber sufrido juntos, luchado juntos, superado problemas juntos, eso une. Ir a Benidorm, pasarlo bien. Hombre, no es que esté mal eso, está muy bien, pero no es lo que más une. Lo que une de verdad es el sufrimiento. Lo que nos une de verdad a Dios es el momento en que sufrimos. Qué curioso. Y a muchas personas es el momento en que más les aleja. Entonces, yo recuerdo hace muy poco en un funeral de estos terribles que tienes a veces, ¿no? Que es cuando se muere un niño. El hijo de la viuda de Naín, esta era la cosa. Cuando se muere un niño, ¿qué le dices a la madre? No tienes nada que decirle. No hay ninguna palabra que la pueda consolar. No hay ningún razonamiento que la pueda convencer. No puedes decir, pues mira, esto tiene su explicación. Porque ya no, esto no tiene explicación. Esto es inadmisible. Es un hecho, pero que no hay que lo admita, ¿no? Y por eso se entiende cuando se dan estas cosas, estos momentos, en que las personas se pregunten, pero bueno, ¿dónde está Dios? ¿Qué Dios es este, no? El sufrimiento. Y efectivamente, y la Madre de Jesús, al pie de la cruz, está de pie sin decir nada, porque no dice ni una palabra al pie de la cruz. De manera que en el sufrimiento de la cruz, es donde Dios vence al mal. La resurrección es la respuesta de Dios al sufrimiento del hombre. Que Dios no permite ese mal, sino que lo padece. Por eso se habla de la compasión, el padecer con. Y porque Dios padece el sufrimiento del hombre, es por lo que en el padecimiento es donde nos encontramos con Dios.
No sé si me he explicado bien, pero lo que más acerca a Dios es el momento de la cruz. El agarrarte a la cruz, el recurrir a Cristo crucificado. Por eso yo creo que los pasos de Semana Santa, la Virgen María y el crucificado son los dos pasos más conmovedores y más atrayentes, ¿no? Hay un poema de Antonio Machado que se hizo saeta por Manuel Serrat, que a mí me parece terrible, porque me parece que es la falta de comprensión de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo. Cuando dice: no quiero cantar ni puedo a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. ¿Cómo que no quiero cantar ni puedo? Si es a lo único que podemos cantar, al Jesús del madero, porque es el sufrimiento de Dios con el hombre que sufre. Y el Cristo que anduvo en la mar, andar en la mar sobre las aguas, es lo que significa. Para la Biblia el mar es el mal, y Jesucristo camina sobre el mal, vence al mal, vence a la muerte. Es lo mismo. Entonces, puedo cantar y quiero a Jesús del madero, que es el que anduvo en la mar, porque es lo mismo. Bueno, y entonces, esto es tan importante que por eso en la experiencia del sufrimiento, de la muerte, de la enfermedad, se nos abre el espacio de la compasión, para mostrar el rostro de Cristo, que le llamamos el varón de dolores, el sabedor de sufrimientos, de dolencias, sabedor de dolencias. Estamos llamados a entrar, ya sabéis que una de las santas, de las personas santas del siglo XX, que han llamado la atención a todos, ha sido la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta tuvo una conversión siendo monja, cuando iba a hacer unos ejercicios espirituales en un convento allá en el Tíbet, en un sitio precioso de la India. En el tren, lo cuenta ella, que tuvo como una especie de revelación, de experiencia mística, en la cual, en ese tren, vio y oyó a Jesucristo que le dijo: tengo sed, que es las palabras de Jesús en la cruz. Tengo sed. De hecho, en todas sus casas está escrito esa frase: tengo sed. Bien, y en esa expresión ella comprendió que el Señor la llamaba a entrar en lo que llamaba ella los agujeros negros. ¿Qué son los agujeros negros? Los agujeros negros es que en la India, estos áreas, ¿y qué fue lo que la Madre Teresa comprendió en el tengo sed? Que Jesucristo tiene sed de esos que están en los agujeros negros, que no conocen, que no viven, que no tienen la experiencia del amor de Dios. Tiene sed del amor de esos que sufren. Y por eso dejó su orden religiosa, que se dedicaba a la educación de las señoritas de Calcuta, de los ingleses y de todos esos, y se marchó a los agujeros negros, a meterse en las guaridas de los que morían en la calle, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese es el testimonio de Cristo crucificado, de Cristo que tiene sed. De manera que en los hospitales, en los sanatorios, en los matrimonios rotos, en las mujeres y los hombres maltratados, en los encarcelados, en los marginados, en los ancianos, en los inmigrantes, en los sin papeles, en los rechazados por la sociedad, eso es el lugar privilegiado del encuentro con Dios. Esas son las obras de misericordia. Y lo demás, ya estoy hablando un rato largo. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Estamos vosotros. hablando esta charla fructífera, además. Muy bien. Quedó claro bastantes cosas, ¿no? Sí, No hacemos el argumento cuando siempre nos preguntan
¿Cómo crees en un Dios como Pablo? Estaba pensando cuando Dios es justo. ¿Cómo crees en un Dios que permite todas estas cosas? No las Para tener permite, argumentario por lo menos para poder contestar. no las Porque a veces permite, no tenemos suficiente las argumento. padece. Por eso. Pues muchísimas gracias, Fernando. Muy bien.